¿Lo tiene, hermanos? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Hechos 27:20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén, santo. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra del Señor en Hechos 27, que habla a través de Pablo lo que le pasó, la circunstancia que vemos aquí, que dice la palabra del Señor, ahí dice, y acostados todos por una tempestad no pequeña. Amén. ¿Qué estaba sucediendo ahí? La palabra del Señor, si usted lo comienza a leer desde el 13, va a poder entender mucho mejor, pero les voy a parafrasear un poco para que no tengamos que leer, si no nos vamos a ir toda la noche aquí, amén. Entonces, aquí ¿qué estaba pasando? Pablo estaba siendo llevado, dice la palabra del Señor, por medio del naufragio, ¿ya? Y dice que en su tribulación en el cual él iba yendo llevado, dice que comenzó a aparecer la tempestad. Dice la palabra del Señor que no era pequeña. ¿Eso qué significa, hermanos? Que simplemente entonces quiere decir que la tempestad era muy, muy fuerte. Amén. Y estaba sucediendo. Y aquí dice la palabra del Señor, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿No? Ellos estaban en medio de la embarcación, en medio de un naufragio, el cual Pablo estaba viviendo y estaba pasando un momento muy difícil, amén. Dice que la tormenta azotaba y azotaba ese barco en el cual él estaba. Y también estaban junto con él otros tripulantes, dice la palabra del Señor. Pero dice el Señor ahí que los tripulantes, las personas que estaban ahí en esa barca, aleluya, dice la palabra del Señor que comenzaron a perder las esperanzas, ¿no? Es como tú y yo, por ejemplo, Dios nos libre, ¿no? Pero si Pablo pasó esto en medio de esta barca, dice, y cuando iba siendo llevado la gente comenzó a asustarse porque la tormenta era muy grande, la tempestad. ¿Tú te imaginas que estaría golpeando ese barco? ¿Cómo estaría? Amén. Y yo te imaginas los tripulantes que estaban ahí, ¿qué es lo que estaban pensando? Pues ellos ya habían perdido la fe, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque comenzó a entrar el miedo en ellos. Amén. Y cuando comienza a azotarte la tormenta a tu vida o a mi vida, hermano, hermana, en esta noche, aleluya, comienza a suceder esas cosas. Comienzas a perder la fe. Estos tripulantes, yo me imagino que ellos estarían pensando, aleluya, que se iban a morir. Amén. Ya estarían ya en su cabeza, ya pensando de que me voy a morir. Porque no había nada ni para salvarse, nada, hermano. Si te lanzabas ahí en el mar, en medio de toda esa tempestad, de hecho que ibas a morir. Ahora, si te quedabas ahí también en esa barca, también la gente estaba temblando. Era un momento de tormenta extrema. Pero Pablo estaba pasando esa situación, ¿no? Sabemos que el apóstol Pablo, en medio de su ministerio, pasó esto. Amén. Pasó esto. Y a ver, hermanos, yo me pregunto en esta noche, porque yo también, ayer orando, le decía al Señor, ¿no? Le decía, Señor, yo sé la responsabilidad que hay, que es predicar. Amén. Y también el estar parado aquí también es una gran responsabilidad. Y es una honra también, amén, aleluya, porque de todo lo que hablemos o prediquemos aquí, también dice la palabra del Señor que vamos a ser juzgados por toda palabra que hayamos dicho, amén, amén. Y con todo ese temor al Señor, ayer le decía, Señor, yo quiero predicar algo, y ya lo tenía en mi cabeza, porque justo en el grupo la semana pasada también lo toqué, bueno, semana pasada. Y dije, ese tema lo voy a hacer, solamente lo voy a acoplar, le aumento unas partes más y hago mi prédica. Santo Dios, amén. Y yo le dije así, pero hasta ayer no había armado nada.
Entonces dije, santo Dios, ya, voy a seguir orando. Y para hoy día le dije al Señor, Señor, me voy a meter al ayuno. Necesito que tú me hables. Necesito que tú me digas algo, Señor. Yo necesito que tú me hables. Amén. Y con esa convicción el día de hoy, buena noche ya para el día de hoy, le dije al Señor. Y el Señor, sabemos todos que el Señor es bueno. Cuando tú lo buscas en oración y en ayuno, el Señor revela. Amén. Amén, porque verdaderamente cuando tú lo buscas, comienzas a orar y ayunar, porque tú le dices al Señor, Señor, yo no quiero hablar solamente tal vez lo que yo pueda decir. Y sí, puedo estudiar la palabra del Señor, pero yo necesito que tú me des una palabra, que tú me hables para que yo pueda decirle qué es lo que necesita el pueblo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces así le dije al Señor, entonces el día de hoy, pasaban las horas en la mañana, pasaba otra hora y le decía, Señor, por favor, ¿no? Y hay un momento donde uno comienza a clamarle más, porque no hay. Santo Dios, dije. Se me vino una palabra en mi mente y dije, el Espíritu Santo me va a estar revelando. Dije, armo mi tema. Pero no fue así. Amén. Y pasó ya llegando la tarde y el Señor me dio, amén, una visión. Y por eso estoy tocando este tema, amén. No me quiere más allá, santo Dios. Y en esa visión, hermanos, yo vi algo chiquitito. Vi que había alguien, había un vidrio grande, no sé si era una ventana o qué sería, y ese vidrio comenzó a partirse, porque fue una visión, no fue un sueño, amén. Y vi que el vidrio se partía, pero no se cayó nada. Usualmente no, hay vidrios que se parten, como que se trizan, ¿verdad? Entonces yo vi eso en la visión. Vi que se trizaba toditito, pero nada caía. Y de ahí que vi que se había trizado todo, vi una luz. O sea, yo podía ver la luz que traspasaba esa ventana, ¿amén? Y luego le dije al Señor, Señor, ¿qué es eso? Ventana, luz, trizas, ¿no? Para decirle, porque a veces la visión hay que pedirle también interpretación al Señor, que es lo importante también, amén. Y le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y luego orando el Señor me dijo en el Espíritu Santo, esos vidrios que has visto trizar son corazones rotos. Santo Dios. Y yo le dije al Señor, ¿y esa luz? Esa luz es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces el día de hoy yo le puse el tema, toda tormenta o toda crisis tiene un propósito. Amén. Amén, gloria a Dios y aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, entonces cuando hablaba Pablo ahí, dice, entonces pasaba esa tempestad, estaba sufriendo ello. Muchas veces cuando pasamos la tempestad, hermano, tú y yo, o tenemos nuestra crisis que estamos pasando como siervos, como siervas de Dios, amén. Muchas veces no entendemos por qué está sucediendo eso en el momento. ¿No, hermana? Cuando te pasa la tormenta en tu familia, en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o incluso hasta en la misma iglesia. Amén. Entonces, muchas veces humanamente tú y yo no entendemos. Humanamente no lo entendemos. Dice la palabra del Señor que tú y yo estamos limitados. Dice, nuestro entendimiento como ser humano está limitado ante el plan y el diseño divino de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces dice que muchas veces tú y yo no vamos a entender, hermana. Si a ti te está pasando ahora, yo no sé, o tal vez te pasó. Porque yo creo que acá los que estamos sentados, que somos siervas de Dios, que somos siervos de Dios, hemos pasado tormentas en nuestra vida. Claro que sí, amén. Aquellos que tienen más años en el camino del Señor, obviamente yo no creo que ninguno me diga, no, hermana, yo no he pasado ni una tormenta. Sería mentir, porque todos pasamos esas tormentas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, entonces, pero
yo he entendido algo en el camino del Señor y en esta noche te vengo a recordar también ello, si a veces como ser humano se nos olvida. Amén. Como siervos de Dios a veces se nos olvida cuando llega la tormenta a nuestra vida. Y muchas veces se nos olvida y entonces ahí comienza a atacar. Ahí comienza a verse verdaderamente nuestra fe. Ahí verdaderamente podemos ver qué tan discípulos y qué tan discípulas somos. Ahí verdaderamente se puede ver qué tan sierva y qué tan siervo de Dios eres. Aleluya. Amén. Entonces en medio de esas tormentas podemos ver ello. Pero dice la palabra del Señor que tú y yo no lo vamos a entender tal vez en ese momento. Porque el plan de Dios, como es divino, como es perfecto, amén, tú y yo estamos limitados a no poder entenderlo. A no poder entenderlo tal vez en ese momento. El por qué sucede eso en mi casa. O por qué está sucediendo eso en mi hogar. Tal vez en el momento no lo comprendas. Amén. Pero la palabra del Señor, y estando en el camino del Señor, dice que esas tormentas que haya en tu vida, o si tal vez ahora lo estás pasando, o no sé quién sea, amén, que esté pasando, o esa crisis que esté sucediendo, pues el Señor dice ahí que Él estará contigo. Amén, gloria a Dios. El Señor estará contigo. Y no lo dice un día, el Señor estará contigo siempre. Dice la palabra del Señor, aleluya. Y entonces ahí, hermanos, ahí es donde verdaderamente yo llegué a entender en el camino, tal vez en el primer año no, quizás no, como a veces les cuento, a veces en el grupo o las que he tenido oportunidad de contarles. Muchas veces al inicio, cuando caminamos en el camino del Señor, somos bebitos espirituales, que el Señor estamos, con el Espíritu Santo, estamos con el fervor, la pasión, gloria a Dios, porque estás siendo enamorado por el Señor Jesucristo. Pero luego, cuando comienza a pasarte estas tormentas, comienzan a azotarte, comienzan a golpearte, comienzan a criticarte, comienzan a señalarte, comienzan a odiarte. Amén. Y entonces ahí está siendo golpeado, hermana y hermano, siervo de Dios. Ahí comenzamos a ser golpeados por esas tormentas que aparecen en el camino del Señor. Amén. Pero Dios, que es bueno y que nos ha dado su palabra, aleluya, ahí el Señor comienza a trabajar con tu vida y con mi vida. Comienza a trabajar, comienza a forzarte, comienza a procesarte, comienza a hacer ese trabajo en tu vida y en mi vida y en mi corazón y en el tuyo. Comienza a forjar ese carácter en ti, comienza a forjar ese carácter en mí. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque el Padre Celestial así lo quiere para contigo y para conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, en esta noche quiero decirte que la tormenta que tú estés pasando o que hayas pasado no es para destruirte. No es para destruirte, hermano, porque la palabra del Señor dice que no es para destruirte, sino que es para bendecirte. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en Eclesiastés 11:5. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Eclesiastés 11:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las
cosas. Amén, hermano. Dice, ¿no? Así como tú ignoras, dice, ¿acaso alguno de nosotros que estamos aquí, o cualquiera que está afuera también, sabe cómo es que justamente se origina todo lo que es la reproducción de la mujer cuando da embarazo? Es algo maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios lo ha diseñado, cómo es que la barriga crece y después vuelve a su lugar y se estira por acá, se estira la cadera por allá y comienza a ser, bueno, todavía no soy madre, pero por lo que he leído y por lo que las hermanas también me han contado, digo, Dios mío, digo, Dios santo, cómo el cuerpo puede, ¿no? Puede hacer esa maravilla en las mujeres. Pero tú y yo no entendemos siquiera cómo Dios lo ha diseñado así. Y ahí dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Dice, o como crecen los huesos, ¿no? ¿Cómo crecen? Dice la palabra de Dios. Dice, y así ignoras la obra de Dios. Así tú ignoras la obra de Dios. Así como tú no sabes cómo Dios ha diseñado a la mujer cuando da encinta, da embarazo, da a su hijo. Así también dice el Señor, también ignoras la obra de Dios. O sea, también así nosotros humanamente ignoramos también muchas veces los planes de Dios, que ya están para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que aún antes de que naciéramos, dice, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, aún el Señor ya te había escogido tanto a mí como a ti. Amén. Ya nos había escogido, dice la palabra del Señor. Y así como tú también ignoras, dice la palabra del Señor, el cual hace todas las cosas. Por eso Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces, en esta noche, justamente que estaba ahí, ahí escribiendo, dice, puntos que tenemos que tener en claros tú y yo, y que tú te tienes que recordar, amén, como siervo y sierva de Dios, aleluya. Y algo que tú y yo tenemos que saber es que en la Biblia hay muchos ejemplos de varones como de mujeres, como siervos de Dios, como siervas de Dios, que también tuvieron tormentas, también tuvieron tempestades en sus vidas. Amén. Y acá en la palabra del Señor nos enseña varios ejemplos, dice la palabra del Señor. Amén. O sea, yo cuando iba leyendo la palabra del Señor, decía, siervos y siervas, por más que tú, yo llegué a entender que por más que tú y yo seamos siervos de Dios, por más que lo seamos, tú y yo no estamos exonerados, hermana o hermano, de no pasar las tempestades. Por más siervo. Amén, y lo tenemos como ejemplo en la Biblia, a muchos. Tal vez ahorita nada más voy a mencionar algunos, gloria a Dios, pero dice la palabra del Señor que tú y yo no estamos exonerados de eso, hermana. Y si tú pensaste que cuando te convertiste al Señor lo ibas a estar, te equivocas, porque eso no fue lo que Jesús nos ha enseñado. Amén, no nos ha enseñado eso. Y podemos ver a grandes siervos de Dios que fueron criticados, que fueron golpeados, que fueron encarcelados, que fueron azotados. Podemos ver, amén, la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor ahí, hermana, hermano, así como tú y yo tenemos ejemplos, como dice la palabra del Señor. Por ejemplo, uno que viene a mi mente es Jeremías. Por más siervo de Dios, por más profeta de Dios, Jeremías. Amén. ¿Qué hacía Jeremías? Dice que le predicaba la palabra a todo Judá. Dice la palabra del Señor. Que él llevaba el mensaje y predicar, por más duro que sea, pero lo llevaba. ¿No? Amén. Pero ¿qué pasó con Jeremías, hermana? ¿Por qué dice que pasó sus tormentas? ¿Usted sabe cómo acabó el profeta Jeremías? ¿Usted sabe cómo terminó el profeta Jeremías? Él fue asesinado, fue azotado. Amén. Él también pasó, por más siervo que sea, pasó. Amén. Tenemos otro, y tenemos creo que muchos, como también el profeta Isaías, también siervo de Dios,
llevaba la palabra, el mensaje, el Señor le hablaba, le usaba grandemente y todo. Pero también, él también tuvo que sufrir las tormentas. Todo bajo la voluntad de Dios, porque así Dios lo permitió, amén. Y de igual manera a ti, hermana, hermano, también el Señor. Si ellos siendo siervos, profetas, grandes usados, tenemos otro ejemplo claro también de David, hermana. Sabemos que quién era él, dice la palabra del Señor, siervo temeroso de Dios. Amén. ¿No? Dice la palabra del Señor. Dice adorador. Amén. Que buscaba al Señor, fue usado, fue ungido, pero dice la palabra del Señor, lo que nos habla en la historia, que es de David. Él fue perseguido por el rey Saúl. ¿Para qué, hermana? Para ser asesinado. Amén. Amén. Así es. Él fue perseguido para ser asesinado. Pasó su tormenta. Pasó su prueba dura. Porque el rey David, a pesar de haber liberado al pueblo de Israel de los filisteos, dice la palabra del Señor, que él tuvo que pasar esto, esa persecución. Amén. Que pasó y que el Señor lo permitió. Por eso digo, hay bastantes ejemplos en la Biblia que nos habla. Por más siervo, por más sierva de Dios que seas tú, no estás exonerada a pasar las tormentas que estás pasando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermana, con ese entendimiento, aleluya, vamos a leer la palabra del Señor en Mateo, que dice ahí, Mateo 7, 24, gloria a Dios. Mateo 7, 24, que dice la palabra del Señor, aleluya. ¿Lo encontraron, hermanos? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aquí usted va a tener la tarea de poder leer del 24 hasta el 29. Yo hoy día no lo voy a leer todo, hermano, porque si no, nos vamos toda la noche. Amén. Y no, ¿verdad? Quiero avanzar. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo a través de que dice Mateo 6, 24 hacia adelante? Habla de los dos cimientos, aleluya. Dos cimientos. Está hablando la palabra del Señor ahí. Se han puesto ahí, aleluya. Se han puesto, aleluya. Ahí está hablando de los dos cimientos, ¿no? Dos cimientos. ¿Qué estaba sucediendo? Dice que había, parafraseándolo, Mateo 7, ahí habla de dos casas. Dice, una casa que era edificada sobre la roca. Hablas de una casa de una savia, ¿sí? Y luego también habla de otra casa, que es el otro cimiento, de una casa de una insensata. Aleluya. Y entonces, pero acá, ¿qué cosa yo puedo aprender o reflexionar? Porque la palabra de Dios es para poder reflexionar, amén. Y entonces, ¿qué puedo ver a través de Mateo 7? Es que ambas casas estaban pasando la situación difícil. Aleluya. Ambas casas, tanto de la necia como de la sabia, estaban pasando la situación difícil, la tormenta, porque dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7 que era azotada, que venía la lluvia, los ríos lo golpeaban una tras otra. Ambas casas lo mismo estaban pasando, las dos, la misma situación difícil en su vida. Aleluya. Amén. Estaba sucediendo, pero ahí también dice la palabra de Dios, ahí avanzando dice, pero así como llega la situación difícil a esas dos casas, también ahí el Señor está ahí. Aleluya. Pero la gran diferencia es entre el sabio y la necia, obviamente, porque el necio, su esperanza está sobre la circunstancia. Pero la sabia, la casa que fue edificada sobre la roca, como dice ahí en Mateo 7,
Él sí estaba puesta su esperanza, sus ojos en Cristo Jesús. Amén. Pero ahí en Mateo 7 nos enseña, hermana, hermano, siervo de Dios, sierva de Dios, que ambas tuvieron la tempestad y la tormenta. Amén. Entonces, amado hermano, hermana, tú también tienes que tener la tormenta, la tempestad. También va a aparecer los ríos, también van a azotar tu casa, también van a azotar tu hogar, también van a azotar su familia, tal vez a tu esposo, tal vez a tus hijos, no lo sé yo, pero va a ser azotada. Por más siervos y siervas de Dios que seamos, y acá lo podemos ver y aprendemos ello, amén. Pero la gran diferencia es que nosotros si estamos nuestra mirada en Cristo Jesús, si nuestra vida está en la palabra del Señor, tú y yo sabemos que vamos a correr al Señor, aleluya, amén. Vamos a correr a Él, gloria a Dios a ello, amén. Vamos a correr a Él porque tú y yo somos como la sabia, como el sabio, que sabe a dónde tiene que ir, sabe a dónde tiene que correr, aleluya. Amén. Entonces ahí está la gran diferencia. Pero entonces, hermano, entonces vamos a pasar esas tormentas, sí. Jesús lo dijo. Jesús, si lo llevamos la palabra del Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, muchas son las aflicciones del justo. ¿Amén? ¿De quién dijo? Del justo. Pero de todas ella me librará. Aleluya. ¿Qué más dijo el Señor en su palabra? Jesús, ¿qué más le dijo a los discípulos? Aunque acampe, amén. Tal vez, posiblemente, hermano, hermana, siervo de Dios o sierva de Dios, te toque pasar ello. Posiblemente, no lo sé. Tal vez algunos han tenido que pasar por ello. Han tenido que acampar, ¿no? Entre la sombra y la muerte. Amén. Posiblemente, aleluya, ello. Pero dice el Señor en su palabra, le dijo a sus discípulos y nos dice también a ti y a mí en esta noche, que Jehová irá contigo. Aleluya, aleluya, en eso, amén. Entonces ahí dice la palabra del Señor ello, amén. Y entonces, hermanos, en esta noche, tú y yo podemos entender, comprender que entonces como siervos, como siervas de Dios, vamos a pasar ello. Y como Jesús no lo ha escondido, porque sí te lo ha dicho, aleluya. Así como le dijo a sus discípulos, a ti también te lo ha dicho, porque para eso tienes tu Biblia. Amén. Cuando nos convertimos al Señor desde el día 1, tú tienes tu Biblia. Amén. Entonces no era escondido. No es que el Señor a ti te estafó, no. El Señor nos dijo que vamos a tener, por más justo que seamos, vamos a tener aflicciones, dice su palabra, amén. Entonces ahí nosotros tenemos que recordar, hermanos, y fortalecernos en la palabra del Señor, porque nuestra fortaleza está en la palabra del Señor. Porque cuando tú te agarras de la palabra, el agarrarte es algo literal, no vas a agarrar tu Biblia, ¿verdad? Agarrarte es que estás leyendo, que estás comiendo, que te estás alimentando. Porque cuando tú te alimentas, hermano, y sucede la tormenta en tu vida, te sucede la crisis en tu vida, tú sabes de dónde agarrarte. Y vas a coger un versículo y te va a hacer recordar el Espíritu Santo. Sí, la palabra del Señor dice, aleluya. Y eso te va a hacer fortalecer, te va a hacer levantarte. Aleluya. Amén. Entonces, no olvidemos eso, hermano, hermana, en esta noche. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en Salmo 139. ¿Qué dice el salmista David? ¿Qué dice la palabra del Señor en Salmo 139, 16?
Dice la palabra del Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Acá dice Salmo 139, 16. Dice la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aleluya. Dice que todas las cosas fueron formadas, estaban escritas. ¿Eso qué significa, hermano? Que Dios tiene un plan. Aleluya. Dios tiene un plan. Amén. Y ese plan que tiene diseñado, el Señor primero lo diseñó y el Señor luego está operándolo. Está operándolo en tu vida y en mi vida. Amén. Entonces, eso es lo que dice ahí, porque dice que fueron formadas sin faltar una de ellas. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Amén. Y todo el diseño que Él desde el origen creó, Él le sigue ese mismo diseño que creó, sigue al pie de la letra ese plan. Para tu vida y para la mía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermana, hermano, no existe en la Biblia, desde que nos hemos convertido, porque eso en el mundo sí lo escuchamos bastante, la palabra casualidad. ¿Verdad? ¿Eso existe? ¿Como nosotros en la Biblia? No, ¿verdad? No existe la casualidad, no existe la coincidencia. No existe eso en la Biblia. En la Biblia dice que hay propósitos, que nada es por casualidad, que nada es porque, que en el mundo hablamos quizás así, pero como cristianos ya en nuestro vocabulario no puede estar. Amén. Porque ya sabemos que hay un propósito detrás de todo tormenta, toda crisis que ocurra. Amén, en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ser conscientes y recordar lo que dice la palabra del Señor. Hay un propósito y cuando tú estás pasando la tormenta, la crisis, el problema, tú tienes que recordar que hay un propósito por nuestro Dios amado, que te ama y me ama a mí, amén, aleluya, y en su voluntad, en la voluntad de Dios lo está permitiendo, amén. Entonces dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11, dice la palabra del Señor ahí, en Jeremías 29:11 dice, es un verso conocido, aleluya. Dice la palabra del Señor. Dice ahí, ¿qué dice? Yo conozco, ¿qué dice ahí? Porque yo sé los pensamientos, amén, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Jehová conoce todos tus pensamientos, amén. Jehová conoce todos tus pensamientos. Él conoce todo. Dice que conoce todas nuestras intenciones en nuestro corazón. Por eso muchas veces no debemos dejarnos guiar por nuestro corazón. Porque Él conoce todos nuestros pensamientos. Todos. No hay ninguno que tú y yo podamos ocultarle. No hay ningún pensamiento que tú y yo podamos esconderle. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque pensamientos de paz y no de mal. Sus pensamientos de Dios son de paz. Aleluya, no de mal. Por ello, como le decía una ovejita ayer, por eso Dios es tan bueno que muchas veces Dios nos va a detener a hacer algo que está en contra de su voluntad. Amén. Porque el Señor, como conoce los pensamientos que tú y yo tenemos, el Señor entonces, Jehová, va como Él tiene los pensamientos de paz, buenos para tu vida. Y Él ya tiene un plan hermoso para tu vida, para mi vida, para que se cumpla. Pero el de nosotros no. El de nosotros no es de paz,
sino más bien de mal. Muchas veces, ¿por qué? Porque nuestro corazón, dice la palabra del Señor, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Amén. Es que hay uno solo que conoce nuestro corazón y es nuestro Padre Celestial. Él es el único que conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y todo de nosotros. Amén. Es por eso que el Señor muchas veces nos habla y nos dice con su palabra y nos vuelve a hablar y su misericordia sigue y te vuelve a hablar y te vuelve a decir. Y a veces, muchas veces nosotros tercas, no queremos. ¿Amén? Pero el Señor en su misericordia, cuando sientes el golpe, como yo lo digo, cuando siento que me voy contra la pared y ya sentiste el golpe, ahí donde agachamos la cabeza, ¿no? Señor, estoy acá. Amén. Amén. Muchas veces pasa eso, hermano, hermana. A veces queremos tercarnos. A veces queremos hacer nuestros planes y no queremos hacer los planes de Dios. A veces ya nosotros planeamos un plan, queremos hacer esto y esto y esto y esto, y el Señor viene con su palabra y nos dice, no, para ti no, eso no. Pero Señor, ¿por qué no mi familia? ¿Por qué no? Pues ese no es el plan del Señor. Tal vez por ahora no. Amén. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que entenderlo, hermana. Tenemos que entenderlo. Porque muchas veces el Señor va a decir, no, ahorita no. Yo ahorita no voy a hacer nada ahorita. Y el Señor está viendo nuestra persistencia, está viendo cómo tu fe está siendo fortalecida, está siendo más fuerte. Tal vez si tropiezas otra vez te levanta, pero sigues y estás y sigues. Pero Señor, pero ya voy bastante tiempo, Señor. Pero ¿por qué no en mí, en mi familia? ¿Por qué no en mis hijos? ¿Por qué no en mi esposo? ¿Por qué no? Es la voluntad del Señor. Amén. Y si esa es tu tormenta, si tu tormenta a veces es tu hijo, si tu tormenta tal vez es tu esposo, tal vez tu papá, tu mamá, no sé. Tal vez tu tormenta, pues tienes que pasarla. Amén. Y te vas a hacer pasado agarrado de la palabra del Señor. Porque ahí está nuestra esperanza, en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Entonces en Él está nuestra esperanza, aleluya. Dice la palabra del Señor, vamos a leer en Mateo, aleluya, Mateo 10, 29, que dice la palabra del Señor, aleluya. Supongo yo que me van a avisar, ¿verdad? Aleluya. Mateo, dice la palabra del Señor, Mateo 10, 29, dice la palabra del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por $1 Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mira cómo nuestro Dios, aleluya, dice que aún, mira, la ave más pequeña, Jehová tiene cuidado de ellas. Se preocupa porque tiene cuidado de su alimento que tiene esa pequeña ave. Aún dice la palabra del Señor que aún nuestros cabellos todos son contados. Amén. ¿Y cómo crees tú que el Señor no está viendo tu tormenta que estás pasando? ¿Ah? ¿Cómo crees tú que Él no lo está viendo? O aún que lo está escuchando.
Muchas veces en la tormenta, hermana, muchas veces, hermano, en la tormenta se llora, ¿verdad? Se llora, porque muchas veces no es fácil. Cuando son tormentas como la familia, la salud, es muy fuerte. Cuando hablamos, Dios nos libre, ¿no? La muerte. Es muy difícil. Amén, es muy difícil, pero el Señor ve nuestras lágrimas, ve nuestro clamor, ve verdaderamente que estás esforzándote, que le estás pidiendo, que le estás rogando, que le estás clamando. Amén, para que puedas recibir la fortaleza del Señor, para que tú y yo podamos recibir esa fortaleza que necesitamos. Amén, porque en medio de la tormenta tú y yo somos fortalecidos. ¿Por qué? Porque tú y yo aprendemos a llevar nuestro corazón hacia su altar. Porque a través de la tormenta, hermana, hermano, tú y yo aprendemos a que nuestro corazón muchas veces se ha alejado de Dios. Y como a veces no nos damos cuenta que te ibas alejando o que de repente ibas cambiando una cosa por otra o desordenando lo que el Señor tal vez ya ha ordenado en tu vida, entonces el Señor tiene que usar la tormenta. Entonces el Señor tiene que usar la prueba. Entonces el Señor tiene que usar el problema. ¿Para qué? Para que tu corazón y mi corazón se vuelva a Él. Aleluya, se vuelva a Él. Porque si no, muchas veces, hermano, tú y yo, por más sierva y sierva de Dios, a veces no entendemos. Y a veces no nos damos cuenta porque el enemigo está buscando distraernos, está buscando. Y dice la palabra del Señor que el enemigo ha venido a destruirte. El enemigo no quiere que tu familia se convierta. No quiere que tu esposo se salve. No quiere que tu hijo, no quiere. Porque el enemigo va a venir a destruir. Amén. Ha venido así, esa es su tarea. Destruir. ¿Y a quiénes? A los discípulos. Que somos tú y yo. Ha venido a destruir a los siervos de Dios, a las siervas de Dios. Porque uno que está afuera, que no conoce la palabra, que no se ha convertido, hermana, no lo va a destruir. Pero a ti y a mí nos tiene como en blanco, como el blanco ahí para tirarnos, para darnos. Amén. Y entonces pasa la tormenta en tu vida. Y entonces te está dando dardos, te está dando vados, te está golpeando, te está chancando, tal vez está comenzando a azotarte. Como dice la palabra del Señor que viene a mí, dice también el apóstol Pedro, dice la palabra del Señor, que también fue pedido por Satanás. Amén. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando aún todavía era Simón. Amén. Dice la palabra del Señor que él fue zarandeado. Zarandeado. Y hermano, ¿usted sabe qué es zarandeado? Cuando habla en la Biblia, ¿qué es zarandear? Amén, muy bien el hermano. Es sacudir con violencia, hermana. Es sacudirte con violencia. Cuando dice la palabra del Señor que Pedro fue zarandeado por Satanás, que el Señor lo reprenda, dice que fue justamente lo que decía el hermanito, sacudido pero con violencia, no suavemente, hermana, sino violentamente. Eso es ser zarandeado. Y dice la palabra del Señor que que Satanás pidió al Señor Jesús que le diera a Pedro para zarandearlo, para sacudirlo. Le dijo, dame. Pero dice la palabra del Señor también que así como le pidió a Pedro para que lo zarandee, dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a Satanás, le dijo, yo he orado e intercedido ante el Padre, ante ti.
Amén. Porque hay uno que intercede por nosotros, aleluya, amén. Porque hay uno que intercede y es Jesucristo. Jesucristo, por más que venga Satanás delante, porque tiene que venir y pedir permiso al Señor, porque tiene que pedirle el permiso, porque si tú y yo somos siervas de Dios, que estamos fieles en el camino del Señor, que estamos fieles, que amamos al Señor, va a tener que venir Satanás, porque Satanás no puede tocarnos ni a ti ni a mí. No puede tocarnos, no puede tocar tu familia, no puede tocar tu hogar, no puede tocar tu matrimonio, no puede, porque si tú eres siervo de Dios y eres fiel a Dios, Satanás no puede. Y entonces, ¿qué le toca hacer a Satanás? Tener que pedir permiso y decirle al Señor, amén. Tiene que tener que pedir permiso y decirle, permíteme zarandearlo, permíteme, amén. Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo, que Él intercede por nosotros. ¿Por quién muchas veces, tal vez en tu vida, Dios va a permitir que tú y yo seamos zarandeados? Santo. Entonces, cuando sientes que te están golpeando para aquí y para allá, tal vez el Señor le dio permiso a Satanás para que te zarandee. Santo, ¿no? Aleluya. Tal vez el Señor le dio permiso. Porque si tú estás siendo fiel en el camino del Señor, Él no puede tocarte. Pero si el Señor le dio permiso, ahí vamos a tener que resistir, como también me trae a mente Job, ¿verdad? Que sabemos toda esa historia, que hablaba Job ahí también en la palabra del Señor, aleluya. Y Job también nos cuenta la historia de que este siervo de Dios, temeroso de Dios, fiel de Dios, amén. ¿Qué decía la palabra del Señor con este siervo? Tuvo que pasar todo. Tuvo que morirse sus hijos, morirse sus ovejas, sus carneros, todo lo que tenía, todos sus bienes, todo tuvo que destruirse, todo. Y todo fue tocado. Pero también dice la palabra de Dios a través de esa historia que, ¿qué pasó? Dice que vino Satanás, santo, que vino Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Dice que vino y pidió por Job, preguntó por Job. Aleluya, vamos a abrir en Job, no lo voy a leer todo, pero quiero una parte para que ustedes puedan. Dice que él vino y ¿qué hizo? Dice que pidió por Job. Dijo, le dijo, se atrevió. Yo digo así, cuando leo la palabra, digo, Satanás se atrevió a decirle a Dios mismo, tú lo has bendecido a Job, tú lo has fructificado a Job, tú le has dado todo. ¿Cómo no él he de amarte? Prácticamente estaba diciendo, ¿no? Satanás, Santo Padre. Prácticamente le estaba diciendo, ¿no? Claro, si tú le has bendecido, le das todo le das, todo, tantos hijos, tantos bienes, tantas riquezas, casas, terrenos, todo tiene. ¿Cómo no te va a alabar? Santo, qué atrevido es, ¿no? Santo Dios. ¿No? Y le dijo así al Señor, se atrevió a decirle, y dice la palabra de Dios en Job 1:10, dice la palabra de Dios, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. ¿Qué le estaba diciendo? Y ahí yo me detengo un poco, dice la palabra de Dios ahí. Amén. ¿Acaso no le ha acercado? Le dijo Satanás a Dios. ¿Acaso tú, a Dios no le dijo, ¿acaso no lo ha acercado? Mira, hermanos, ¿sabes qué? Cuando tú vas leyendo la palabra del Señor y vas estudiando la palabra de Dios, yo sé que el Señor revela, amén, ¿no? Y tú la lees otra y te va a revelar otra cosa, amén, porque así es la palabra del Señor, aleluya. Y cuando yo leía acercado, yo decía, y cuando iba estudiando, Satanás se atrevió a decirle, tú le has acercado. Job no vio, siervo de Dios, temeroso de Dios, fiel de Dios,
Job no podía ver ese cercado que tenía. ¿No? No lo podía ver. Pero ¿quién sí lo podía ver? Satanás. Amén. Él sí, por eso le dice a Dios, le dice, ¿acaso tú no lo has cercado? Prácticamente cuando uno cerca algo, tú cercas tu parque, tú cercas eso, es para que no entre nadie, es para que no lo toque nadie, ¿verdad? Para eso cercas, ¿verdad? Igualmente en la palabra del Señor, dice la palabra ahí en Job, dice que Satanás le dijo a Dios, ¿acaso tú no lo has cercado? ¿Acaso tú no lo has bendecido? Entonces, Satanás puede ver ese cerco que Dios pone en tu familia, en tu hogar, en ti. Amén. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios pone ese cerco alrededor tuyo. Y entonces, a Satanás lo único que le queda es, como no puede tocarte, tiene que decirle adiós. Amén. Tiene que decirle adiós. Porque tú y yo, tal vez espiritualmente, humanamente, no podemos ver ese cerco que el Señor nos ha puesto. Amén. Como siervas y siervas de Dios. Tal vez no lo ves, pero Dios ha puesto, porque hay promesa sobre nuestra vida. Amén. Cuando tú le eres justo, cuando tú le eres fiel, cuando tú eres un siervo de Dios, temeroso de Dios. Hay ese cerco sobre tu vida, hay ese cerco sobre tu familia, hay ese cerco alrededor tuyo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero dice, a mí lo que más me sorprende cuando iba leyendo Job ahí, dice que todo le quitó, mas lo único que le faltaba a Job era, dice la palabra de Dios ahí en el 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aleluya. Lo único que le faltaba a Job, todo había sido quitado para él. Todo en un día. Pero dice la palabra del Señor que lo único que le faltaba era que su cabello sea quitado y su ropa. Entonces, ¿qué hizo Job? Dice la palabra del Señor que se rasgó la ropa. Dijo al Señor, todo ya me quitaste, todo ya está. Pero esto, si lo único que falta es mi ropa y mi cabello, entonces yo me lo quito, Señor. Amén. Mira cuánta fue su fidelidad de Job, este siervo, que le dijo eso a Dios. Y dice la palabra del Señor, ahí dice la palabra del Señor, entonces dice, y le dijo estas palabras que tú y yo hemos escuchado. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Amén. Porque así, ¿verdad? Amén. Pero vemos a un Job que a pesar de todas las crisis que pasó con él, a pesar de toda la tormenta que fue él, tocada en todas sus áreas, podríamos decir, y en un día nomás, Dios mío santo, ¿no? Santo Dios. Y que Satanás cuando viene, que el Señor lo reprenda, cuando viene a zarandearte, cuando viene a hacer, comienza, no solamente tu esposo, tus hijos, comienza a todo, comienza a tocar. Claro, lo único que no tocó fue la vida, porque Dios le dijo que no lo tocara, ¿no? Que no lo matara, mejor dicho. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Él también pasó tormentas. Él también pasó, pero vemos a través de la enseñanza de Job que tú y yo, a pesar de las tormentas, por más duras que sean, por más fuertes que sean, por más asoladas que sean, oh gloria a Dios, no tenemos que salir del propósito de Dios que tiene en tu vida y en mi vida. Amén, gloria a Dios. Entonces tiene que ser ello, aleluya. ¿Cuántos creen ello? Amén, amén. Creemos eso, aleluya. Entonces no hay que salir del propósito. No hay que salir, no te asustes por más tormenta que está pasando, por más problema que está sucediendo. Levante quien se levante, critique quien critique. Tú sigue adelante, porque hay propósito de Dios con tu vida y con la mía. Aleluya. Entonces, amén. Entonces es ello, aleluya. Entonces no te olvides, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Voy a terminar, gloria a Dios. Creo que sí. Aleluya.
Entonces, hermano, cuando tú y yo estemos ahí, no te asustes, no tengas miedo. Confía en el propósito de Dios que está haciendo en tu vida. Confía en la voluntad de Dios que tiene sobre tu vida. Porque tú vas a poder ver la gloria de Dios si tú sigues confiando, si tú sigues perseverando, porque tú vas a ver esa gloria de Dios que Dios luego te va a hacer entender por qué pasaste esa tormenta. Porque Dios, así muchos que estamos aquí, como que somos siervos del Señor, también hemos pasado cosas. Y yo creo que si acá preguntamos uno a otro, la pastora tendrá muchas cosas que contarnos, el pastor cuántas cosas no que decirnos, ¿no? Y una vigilia seguro nos queda chiquito, porque tormentas obviamente que han tenido, amén. Los líderes no nos salvamos tampoco. Muchas veces, a veces tenemos tormentas en el grupo. Amén, porque a veces los hermanos mismos se levantan. ¿No? A veces pasa eso. No solamente es tu casa, no solamente son tus hijos. ¿No? Una vez una hermana me decía, hermana, es que usted no tiene hijos. Yo dije, santo Dios. Pero como yo no me resiento, Yo digo nada más. Amén, hermana, le digo. Gloria a Dios. Bueno, todavía el Señor no ha concedido eso, pero ya va, es lógico que en algún momento lo va a hacer, ¿no? Gloria a Dios a ello. Pero no porque yo no tenga hijos significa que yo no puedo entender. O una vez también, años atrás me dijo una hermana también, es que hermano, usted no tiene esposo inconverso. Como usted tiene esposo que es convertido, hermana, usted no puede entender la situación. Y yo dije, Santo Padre, dije. Yo me quedé así calladita, dije, amén, hermana, le digo. Una sola cosa te voy a decir, le dije, ¿no? Con el clamor del mundo a la hermanita. Yo, gracias a Dios, tengo un esposo que sí es cristiano, que está convertido, y por la gloria de Dios, que yo sé que mi esposo es la voluntad del Señor. Amén. Pero no es el hecho que porque yo no tenga esposo inconverso, significa que yo no sepa. ¿Por qué? Porque yo he tenido el privilegio que el Señor me ha permitido desde que me convertí, desde muy bebita espiritual, me levantó en el camino del Señor. Y gracias a Dios el Señor me levantó y el Señor me hizo ver situaciones no solamente en mi casa con mi papá, porque en mi casa había mi papá cristiano, mi mamá inconverso. Yo sí sé qué es tener un papá inconverso, una mamá inconversa, santo Dios. Yo sí sé que es que te critique, yo sí sé que es que te golpee, yo sí sé que es defender muchas veces la fe y que la familia no quiera nada. Yo sí sé, aleluya. Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie, aleluya. Yo sí sé, hermana, qué es lo que se sufre porque lo he visto en mis padres. Y lo he visto de muy cerca con ellos, que qué es tener y ver una pareja inconverso y convertido. Y es muy triste, hermanos, y es muy duro. A mí como hija me ha tocado desde que me convertí verlo. Y he llorado como tú no te imaginas. Y también he sufrido como tú no te imaginas. Entonces esa hermana me quedé callada y no le dije más, solamente le dije, ¿sabes? En el camino del Señor Dios me ha permitido ver matrimonios inconverso con conversa. Dios me ha permitido ver a hermanos tomando malas decisiones, a veces a irse de la iglesia. Dios me ha permitido, tal vez yo no, pero sí me ha permitido ver a una madre inconversa. Y cómo una necia puede destruir un hogar. Cómo una necia puede destruir la familia. Sí me ha tocado estar muy de cerca y vivirlo.
Amén. Pero yo algo he entendido, que yo conocí a un Cristo que vive, a un Cristo que cuando tú le pides lo que le estés pidiendo en esta noche, hermano, Él te escucha. Que si tú haces la voluntad del Señor a pesar de tu tormenta o tu problema, el Señor, tú vas a ver frutos de ello, porque tú vas a ver la bendición. Yo un día le dije a mi esposo cuando me casé y cuando estaba descansando en la cama, le dije: amor, tú no sabes cuánto yo le doy gracias a Dios, porque fueron muchos años desde que me convertí que he tenido que pasar cosas, que he tenido que ver cosas, pero el Señor ha sido fiel. Aleluya. Dios ha sido fiel. Por eso en esta noche te digo, hermano, que Dios es fiel. Tú solamente cree en el propósito de Dios. No veas la tormenta. Cree en el propósito. Aleluya. Vamos a alzar nuestras manos. Aleluya. Aleluya, creyendo en ello. Sabiendo que el Señor esta noche nos ha hablado y nos ha dicho: oh bendito Dios, nos has dicho, Señor. Tal vez aquí hay corazones rotos como la visión que vi. Corazones que tal vez están rotos, que ya están cansados de seguir en la tormenta, de seguir en ese problema. Tal vez no estás entendiendo. Tal vez no lo estás entendiendo. Alza tus manos al Señor, porque el Señor me dijo, después que me mostró la visión, me dijo: es noche de redención. Yo no sé quién es, porque yo no lo vi, pero sí sé que el Señor va a redimir. Tú alza tus manos en esta noche y dile al Señor: Señor, estoy roto. Señor, estoy cansado. Estoy cansada. Siento que las fuerzas ya no me dan, Señor. Perdóname si he menguado en mi fe, dile. Perdóname, Señor, si he dudado. Perdóname, Señor, dile. Alza tu voz, levanta tus manos y acércate. Acá en el altar nosotros nos humillamos delante de ti. Estoy roto, dile. Estoy roto, Señor. Quebrantado. Tal vez el enemigo se ha levantado a zarandearte. Tal vez te estás zarandeando. Estás siendo golpeado por un lado y por el otro. Estás sintiendo dolor. Tal vez estás en tristeza, porque cuando somos golpeados por la tormenta, tenemos la tristeza humana. Pero aquí estoy, Señor. Oh, Señor, aquí estoy, dile. Dice tu palabra, Señor, que tú no nos das más de lo que no podamos soportar. Y en esta noche, Señor, yo he venido aquí a recuperar mis fuerzas, a recuperar la esperanza. Oh, alabado sea, Señor. Esta noche recupera
esa esperanza que es Cristo. Recupera en esta noche. Oh bendito Dios, por más que este corazón esté quebrantado, por más que esté, el Señor te dice: yo lo estoy permitiendo. Yo lo estoy permitiendo. Oh bendito Padre. Ay, bendito eres, Señor. Te amo, Señor. Porque yo recibo en esta noche, Señor, esa redención que viene de ti. Yo recibo en esta noche, dile hermano, hermano. Yo recibo la redención en mi vida, en mi corazón. Oh, bendito Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. En esta noche dile, después de haber escuchado su palabra: gracias, Señor. Te doy gracias por mi tormenta. Te doy gracias por mi problema. Te doy gracias por mi crisis que estoy pasando. Te doy gracias. Gracias, Señor. Porque sé que tú quieres lo bueno conmigo. Y tú estás permitiéndolo para que tú seas procesado, para que tu siervo de Dios seas, oh bendito Padre, formado, para que tú y yo, bendito Padre, seas madurado espiritualmente. Porque la tormenta, hermano, hermana, te trae madurez espiritual. Cuando tú y yo pasamos, porque después, como dice la palabra del Señor, después de la tormenta viene la calma. Y cuando venga esa calma, cuando venga esa calma a tu vida, en tu familia, en tu hogar, tú podrás ver las bendiciones. Y ahí tú entenderás por qué. Y ahí tú comprenderás por qué. ¿Por qué tuviste que pasar esto? ¿Por qué tuviste que pasar lo otro? ¿Por qué tuviste que pasar la crítica? Tal vez la humillación, tal vez de que te odien, tal vez sin ninguna razón, hermana, hermano. Y tú no lo comprendes. ¿Por qué me odian tanto? ¿Por qué tanto me critican si yo no les he hecho nada? Pero le dice el Señor, esta noche es para que tú madures. Es para que tú seas formado tu carácter. Porque como dice la palabra del Señor, grandes cosas vienen después. Y el Señor necesita que tú, siervo de Dios, seas formado. Y eso solamente lo va a lograr con ese dolor que sientes. Solo lo va a lograr, oh bendito Dios, con lo que estás teniendo tristeza. Porque así trabaja nuestro Dios. Así trabaja el Señor. Me bañas con tu amor en las tormentas. Me bañas con tu amor en la adversidad. Me bañas con tu amor en el dolor. Me bañas en tus brazos,
mi Jesús. Sí, Padre. Me bañas con tu amor Gracias, en las Padre, en el nombre de tormentas. Bendice a cada hijo tuyo que ha derramado su corazón ante tu presencia, en la Padre. adversidad. Que tú puedas obrar en sus corazones, Señor. Puedas sanar esos corazones quebrantados, Padre. En el nombre de Jesús. Me bañas en tus brazos, mi Jesús. Aleluya. Levanto hoy mis manos, Levanto mis me manos, sumerjo Padre. entre tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Tú eres mi Padre. Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor y te entrego a ti mi vida, mi Jesús, mi Jesús. Gracias, Señor. Mi Jesús. Aleluya. Mi Jesús. Tú eres mi Jesús. Tú eres mi Jesús. Mi Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te adoramos, Padre. A ti te exaltamos, Señor. En medio de nuestra adversidad, Señor, tú levantas a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Padre. Aquel que te busca de todo corazón, Señor. Tú vas a exaltar, Señor, oh aleluya, al que viene, oh aleluya, con humildad a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Le damos fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que la palabra del Señor es de bendición para nuestras vidas, hermanos. Amén. Gloria a Dios.